Le pareció que todo el edificio era mucho más pequeño de lo que creía recordar. Eso me pasó a mí un día, amigos, que regresé ahorita estoy en otro estado dentro de México, pero cuando regresé a donde vivía antes, donde pasé mi infancia, pues se me hizo todo pequeño. Eso justamente también me pasó a mí. Y ahora la necesitaban más que nunca en estos primeros momentos de toma de contacto con un aparato de gobierno todavía ajeno a él. Pero ¿a poco así era su carácter de él? Así se ve muy serio, ¿no? Muy, muy serio. Quién sabe si realmente sea así o no. Pero yo quiero creer que así era, ¿no? Porque lo tratan de retratar como más o menos cuenta la historia, ¿no? Posiblemente así era, porque se veía que tenía mal humor, ¿no? Y bueno, amigos, voy a continuar con las recomendaciones. Y bueno, un amigo del canal que se llama LS Bonastre 2418, saludos amigo, me estuvo recomendando un video sobre Carlos III de España del canal Hispania. Y bueno, por fin voy a reaccionar a este video. Y bueno, el link del canal, que es Hispania, un buen canal. Les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo, suscribirse al canal. Yo le voy a dejar un like. Y bueno, amigos, pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al video y comenzamos. Por lo que veo, este video es de la televisión española. Creo que la imagen la voy a tener que hacer un poquito más chica, por si acaso, para no tener problemas de copy. Pero bueno, voy a adelantar. En octubre de 1759, Carlos III navegó desde el puerto de Nápoles en dirección a Barcelona, acompañado de su esposa, la reina María Amalia, y de un numeroso séquito de asesores italianos. El rey venía confiado y lleno de seguridad, al venir asistido por una gran parte de su corte. Faltaban pocas jornadas para que se convirtiera en el nuevo soberano de España, después de haber gobernado con eficacia durante 25 años el reino de Nápoles. Entonces, este rey no era español, era... Nápoles está en Italia, ¿no? Pero bueno, era de otro país vecino, ¿no? Bueno, ya me lo explicarán porque creo que me van a surgir muchas dudas durante el video, amigos. Pero bueno, vamos a seguir. Los anteriores reyes de España, Fernando VI y Bárbara de Braganza, habían muerto sin dejar descendencia y el trono estaba vacante. Carlos III, al cabo de intensos esfuerzos diplomáticos, había logrado la aceptación europea para dejar Nápoles a su tercer hijo y él mismo venir a hacerse cargo del trono español. Para él, esta travesía marcaba una línea divisoria entre las dos etapas de su vida. Atrás quedaba su apoteosis como rey italiano, y delante iba a... Era italiano, entonces Nápoles está en Italia, aquí lo dijo. Voy pausando para entenderle mejor, amigos, porque luego si me voy de filo, a lo mejor voy a entender, pero no mucho. Entonces por eso luego pauso. Quedaba su apoteosis como... Y bueno, obviamente para comentar. Pero bueno, ya no tengo más, amigos, voy a seguir. Rey italiano. Dos etapas de su vida. Atrás quedaba su apoteosis como rey italiano, y delante iba a perfilarse la costa de un país que amaba, pero que desconocía en la práctica. A su llegada a Barcelona, el día 17 de octubre, Carlos III intentaría un rápido acercamiento a los poderes locales con la condonación de la deuda ante la hacienda pública, que sin duda fue un primer paso importante para ganarse la confianza de los catalanes. 50 años antes, Felipe V, el padre de Carlos III, había ocupado Barcelona y suprimido la legendaria institución de la Generalidad. El nuevo rey, en cambio, haría constantes esfuerzos para favorecer el Principado, como la libertad de comercio con América que promulgaría años más tarde. Una especial sensibilidad de Carlos III hacia los temas nacionalistas. Antes de continuar, me lleva mucho la atención este tipo de ropa, mucho la atención este tipo de ropa.
Se ve curiosísima, amigos. Pero bueno, perdón por que interrumpa, pero lo tenía que decir. Los sombreros se me hacen curiosísimos. La ropa se me hace de esas películas antiguas muy elegantes. Pero bueno, es algo que tenía que decir. Una especial sensibilidad de Carlos III hacia los temas nacionalistas, sin duda una virtud aprendida en Italia, se proyectaría a lo largo de toda su gestión. La comitiva de Carlos III llegaba a Madrid en un frío atardecer del 9 de diciembre de 1759. Por expreso deseo del monarca, no habría ningún recibimiento oficial, ni se informaría del lugar ni la hora del acontecimiento. Isabel de Farnesio, su madre, era la única persona que le esperaba en el Palacio del Buen Retiro. Esta imagen se ve súper elegante, muy melancólica, muy del pasado, amigos. O sea, no sé cómo describirlo, pero este tipo también de imágenes como que te transportan a otro, por así decirlo, otro mundo, amigos. Pero vaya, estaría padre vivir en ese tiempo, ¿eh? Obviamente tenía sus contras. Pero bueno. Notablemente en su vida afectiva, cultural y política. Durante 28 años, el soberano y su madre habían mantenido una fluida y cariñosa correspondencia, adornada con envíos de cuadros encargados por Carlos III para ilustrar su vida como rey de Nápoles. Acompañado de una escolta de vanguardia, el rey entró en el recinto del Palacio del Buen Retiro por una puerta secundaria. Entre las clases privilegiadas, ¿pero por qué secundaria? Provocó una reacción de miedo. La aristocracia sintió que algo nuevo y nada bueno para ella iba a ocurrir. La aristocracia creo que es la burguesía, ¿no? O sea, las personas ricas, la aristocracia, creo. Creo que sí. Ahí me dicen en los comentarios. Tercero, este era un momento dominado por los recuerdos de infancia. Entró en el patio de palacio con la sensación de estar regresando a otra época, casi 30 años atrás. Estaba recordando su infancia, dijeron al principio, ¿no? Le pareció que todo el edificio era mucho más pequeño de lo que creía recordar. Eso me pasó a mí un día, amigos, que regresé bueno, ahorita estoy en otro estado dentro de México, pero cuando regresé a donde vivía antes, donde pasé mi infancia, pues se me hizo todo pequeño. Eso justamente también me pasó a mí. Curioso, que lo digan en un video, pero también lo vi yo y dije, caray, todo me parece más chico, más diferente. Observó detalles y cosas del palacio que había olvidado y se dirigió hacia las habitaciones de su madre con una sensación de gran perplejidad. Medio entiendo un poquito, amigos. No a ese nivel, era pero el sí entiendo un encuentro poquito. esperado durante tantos años. Por fin, madre e hijo volvían a recuperar la imagen del recuerdo. Pero ¿cuánto tiempo se quedarían sin verse? Me pregunto yo. ¿Sería mucho tiempo? Porque bueno, me imagino que sí, porque antes las distancias a lo mejor puede ser que no sean tan cortas, pero en la forma de llegar pues sí tardaba mucho tiempo, ¿no? Un viaje, no sé, a otro país que esté vecino, que sea vecino, en carruaje, porque no había aviones, ni carros, ni nada de esos. Pues sí, me imagino que sí era muy tardado, muy tardado. Desde el Palacio del Buen Retiro, el rey inició una serie de gestos simbólicos para demostrar que el sillón del trono iba a ser ocupado por alguien totalmente distinto a su predecesor. Los demás puestos vacíos, dejados por la corte anterior, ¡qué elegancia, también amigos! iban a ser llenados con personajes enteramente nuevos. Despidió al pintor Corrado Giaquinto, que estaba decorando algunas bóvedas del nuevo Palacio Real. Expulsó al famoso cantante de ópera Farinelli, uno de los principales animadores de la corte anterior, sin pedir ni dar explicaciones a nadie. Carlos III estaba decidido a realizar una política de contenido claro. Le agradaba el ejercicio personal del poder, tal como lo había practicado en Nápoles. En estos primeros días, prescindió de cualquier contacto con la nobleza y procuró mantenerse al margen de los intereses aristocráticos que habían dominado la realeza española durante épocas anteriores. Sabía muy bien
que si no lograba imponerse, corría el riesgo de ser controlado por los grandes de España, que casi durante 100 años habían gobernado el país. La verdad no me acuerdo qué es la aristocracia, ¿eh? Ya tiene Una mucho de sus tiempo que primeras no actitudes escucho esa palabra. simbólicas fue declararse contrario a algunos detalles del nuevo Palacio Real, que aún estaba inconcluso. Descontento con la colección de estatuas de reyes que había en la cornisa, Carlos III ordenó que la mayoría fuese bajada en el acto. Sin duda, al monarca no le agradó que entre las figuras reales no estuviera la de su madre Isabel de Farnesio. Pero lo cierto es que la motivación de fondo era eliminar todos los emblemas del reinado anterior. Vaya. ¿Y eso por qué? El Me pregunto arquitecto yo. Ventura Rodríguez fue el encargado de inventar un andamiaje efectivo para cumplir con premura la orden de bajar las estatuas. Las relaciones entre Isabel de Como Farnesio que vino a decir, yo vengo aquí y vengo a ordenar y yo soy el jefe, ¿no? Más o menos creo que así llegó. y la reina María Amalia fueron tensas desde el primer momento A ver, algo no entendí. de bajar las estatuas. Las relaciones entre Isabel de Farnesio y la reina María Amalia fueron tensas desde el primer momento. Para la madre del rey era imposible aceptar que otra mujer influyera antes que ella en las decisiones del monarca. María Amalia era una reina de carácter fuerte, acostumbrada a ser oída. La convivencia de ambas personalidades era imposible. Creo que aquí está de sobra decir que es ¿cómo se le llama? Lo que es la consecuencia del poder, el orgullo a veces, y más en ese tiempo, creo que la arrogancia, el orgullo, pues era una batalla muy grande, ¿no? Entre dos personas muy poderosas o poderosas, pero bueno. Sin embargo, una enfermedad de María Amalia iba a modificar esta penosa situación. Esto afectó seriamente a Carlos III al comprobar la frialdad de las dos mujeres más importantes de su vida, más los problemas de salud que tenía su esposa. Es algo que pega a un hombre. Bueno, si amas a la mujer, es algo que pega, ¿no? Que se encuentre mal. Durante estos primeros tiempos, Carlos III fue sentando las bases de un estilo de mando distinto. Continuó sin recibir a los nobles, acompañado tan solo por su camarilla de ministros italianos y algunos funcionarios sumisos a la administración del Estado. Ni siquiera personajes tan valiosos como el marqués de la Ensenada fueron llamados a trabajar en esta primera fase. Venía a hacer cambios fuertes, por lo que veo. Carlos III iniciaría su larga gestión sin reclutar a los viejos colaboradores del Estado y tampoco sin contar para nada con las grandes familias y fortunas del momento. El monarca prefirió rodearse de personas ya conocidas y probadas por él, como Schillaci, Grimaldi o Sabatini, todos italianos. Sin dilaciones, quería ponerse al corriente de la situación general y poner en marcha su política ilustrada de transformaciones. En el terreno personal, su preocupación creciente era la enfermedad de su esposa, que desde su llegada a Madrid no había hecho más que agravarse. María Amalia siempre había sido una compañía insustituible y ahora la necesitaban más que nunca en estos primeros momentos de toma de contacto con un aparato de gobierno todavía ajeno a él. Pero ¿a poco así era su carácter de él? Así se ve muy serio, ¿no? Muy serio. Quién sabe si realmente sea así o no. Pero yo quiero creer que así era, ¿no? Porque lo tratan de retratar como más o menos cuenta la historia, ¿no? Posiblemente así era, porque se veía que tenía mal humor, ¿no? La posible desaparición de su esposa le llenaba de inquietud, porque en ella había basado su estabilidad afectiva y gran parte de sus decisiones políticas. Entonces se preguntaba por influye el en él. negro futuro que le esperaba si la reina muriese. Para él, María Amalia había sido una personalidad enteramente necesaria, tanto por su sensibilidad artística como por su talento para las tareas de gobierno. Ante el lecho de su esposa, Carlos III recordó su vida junto a la reina en aquel Nápoles caluroso que tanta felicidad le había proporcionado como hombre y como rey.
evocó aquellos largos momentos con María Amalia. Su mecha, esta imagen, amigos, se ve impresionante. Impresionante, amigos. Al menos a mí se me hace... Ay, amigos. Es que o algunas así fotografías, bueno, algunas imágenes se ven... Wow. Es que esta imagen, ¿saben? Aparte de recordar la edad antigua, bueno, la edad o el tiempo de ellos, me recuerda también a la Segunda Guerra Mundial y a la Primera Guerra Mundial. Esta imagen es muy épica, amigos, muy, muy épica. Bueno, a mí sí me remueve sentimientos esta imagen. Donde se había producido para ambos aquella síntesis entre vida afectiva y apogeo político. El día 27 de septiembre de 1760 se produjo el fallecimiento de María Amalia de Sajonia. Este hecho iba a significar para el rey un futuro de aislamiento personal, ya que mantuvo la decisión de no volverse a casar. Está fuerte, ¿eh? La amó mucho, seguramente, muy seguramente la amó mucho. Creo que Italia siempre fue católica también, ¿no? Sin María Amalia, la capital del reino, Madrid, sería una ciudad triste, sin aquellas espectaculares fiestas del anterior reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Los teatros se vieron desprovistos del apoyo del monarca y la ópera desapareció de la corte en el momento que alcanzaba su cenit en otras capitales. Bueno, sobre esto, amigos, tengo que decir algo, y es que yo conozco a una o a dos personas que cuando falleció su esposa, pues les costaba ir a esos lugares, o sea, a esos lugares que frecuentaban, porque luego estaban juntos o trabajaban juntos y les costaba, bueno, le costaba mucho, le costaba mucho. Es una persona con la que trabajo, por así decirlo. Falleció desafortunadamente su esposa, y me contaba eso, que a veces le recuerda esos lugares, entonces no los frecuenta. Según muchos, la corte española pasaría a ser una de las más aburridas de Europa. Prácticamente, si su personalidad ya era seca, pues todavía más se hizo seca, ¿no? O no sé cómo era su personalidad de Carlos III, pero vaya, pues sí, se afecta, algunos más que otros. El rey se sumió en una profunda experiencia de piedad religiosa que le conduciría a establecer una rígida moral en palacio sin parangón con ninguna otra nación de la Europa del siglo de las luces. Eso suena interesante. ¿En qué forma? ¿En qué forma lo habrá hecho? No sé si sean realmente fieles las películas y documentales en este clima adverso a esa época. El rey tomó por fin la decisión de entrar solemnemente en la capital de su reino, iniciando de esta forma su etapa oficial al frente de la monarquía española. Esta entrada triunfal se produciría en el verano. Fue el arquitecto madrileño Ventura Rodríguez quien dibujó los arcos triunfales y templetes clasicistas de estuco y madera que sirvieron para convertir la ciudad en un brillante escenario. Se construyeron numerosas arquitecturas fingidas, como en un escenario teatral, que adornaron los puntos por donde iba a pasar la comitiva. Las fachadas de los viejos edificios ocultaron su pobre diseño y el deterioro de sus revocos, cubriéndose de tapices y engalanaduras. La Plaza Mayor se cerró con balcones en las calles normalmente abiertas, configurando un espacio unitario que sería el precedente de la actual plaza reformada por Juan de Villanueva. Tal vez aquí tuvo Carlos III la idea de transformar Madrid, utilizando algunas de estas hermosas imágenes de arquitectura efímera para configurar más tarde el perfil del Madrid que hoy todos conocemos. Con este acontecimiento tan espectacular, el pueblo de Madrid dio la bienvenida oficial al primer monarca de la Ilustración, que pasaría a gobernar los destinos de España. La Ilustración. Algo escuché en otro video sobre la Ilustración. Ya no me acuerdo, amigos. No me acuerdo qué es la Ilustración.
Pero bueno, ahorita me lo van a decir. El castigo, no, el palacio es impresionante, ¿eh? Es impresionante, amigos. Nada más de pensar cómo se vivía en esa época, es muy impresionante. La nobleza vivió un momento de satisfacción. Carlos III abrió las puertas de palacio para ofrecer una recepción memorable donde pudo saludar a la corte en pleno. Primero el pueblo y ahora la aristocracia le daban la bienvenida, estableciéndose tal vez el principio de un diálogo. En el transcurso de la jornada, los principales nobles de la corte tuvieron la oportunidad de acercarse al nuevo monarca, aunque la actitud distante y desconfiada de Carlos III pronto desilusionó a los más optimistas. Uy, ellos Esta esperaban... falta de comunicación entre el trono y la nobleza, que poseía la riqueza del país, condujo más tarde a una falta de sincronía entre las decisiones reales encaminadas a la modernización de España y su puesta en práctica, siempre ralentizada por el freno deliberado de las fuerzas más conservadoras. O sea, no hubo un clic entre los empresarios, ¿no? Y la corona. En el plano internacional... Pero tampoco dicen por qué la desconfianza. Esa es otra duda, ¿no? O sea, por qué él venía tan desconfiado de allá. También deberían decirlo, ¿no? Porque no lo he escuchado. O cuál es la hipótesis, ¿no? De por qué no era tan... O sea, no tenía tanta confianza en los ricos de ahí, ¿no? Eso también... Tiene que ser un porqué, tiene que haber un porqué, ¿no? A lo mejor creía que lo iban a traicionar o algo. Las medidas de Carlos III y sus ministros italianos fue la entrada en la llamada Guerra de los 7 años. En este conflicto había dos grandes bandos. Inglaterra y Prusia luchaban contra Francia y Austria. La zona de hostilidades que preocupaba al monarca estaba en el Océano Atlántico, en las costas de Norteamérica y el Caribe. Carlos III estimó que había que desalojar a los ingleses de las costas de Hispanoamérica, que ponían en peligro la principal fuente de riquezas del reino. En realidad, Inglaterra, con una flota más moderna y mejor equipada, estaba minando la base del Imperio español al amenazar las rutas y posesiones de España en ultramar. El rey tomó la decisión de renovar el pacto de familia, que era principalmente una alianza entre los Borbones de Francia y España, para lo cual nombró embajador en París al italiano Grimaldi. Ah, vaya. Este enviado especial de Carlos III llegó a Versalles en 1761 para firmar la alianza con Choiseul, quien era entonces el principal ministro de la Francia de Luis XV. En estas conversaciones, Francia solicitó la ayuda de España para que ambas lucharan contra Inglaterra, que era lo que deseaba Carlos III. Cuba se había ido convirtiendo en la llave de América y su puerto más importante, La Habana, en el centro de reunión de los barcos españoles que transportaban periódicamente sus riquezas desde las colonias americanas hacia la metrópoli. Al declararles la guerra a los ingleses, Carlos III tenía el propósito de limpiar de barcos británicos toda la zona y proteger las principales rutas de conexión. Pero al mismo tiempo, esta nueva situación podía ser nefasta para Cuba, porque ofrecía a los ingleses el pretexto inmejorable para atacarla. Los ingleses conocían perfectamente la trascendencia estratégica de La Habana, con su faro, sus dársenas y astilleros, y los innumerables barcos allí fondeados. En materia interna, Carlos III ordenó a sus principales asesores que le preparasen un plan para mejorar los servicios de la ciudad. El soberano quería realizar un fuerte cambio de imagen de Madrid, pero sobre todo quería empezar por lo más esencial. Desoyendo las propuestas grandilocuentes, el rey pidió estudios para mejorar el empedrado, el sistema de agua potable, el alumbrado público y el alcantarillado de la villa. Alrededor del Palacio Real, Madrid aún ofrecía un trazado medieval. Gran parte de las calles eran irregulares y debían unir cotas de nivel muy diferentes, lo que hacía muy difícil la circulación de carros y caballerías. No existían apenas monumentos arquitectónicos, a excepción de la cárcel de corte, los cuarteles y las bellas cúpulas de su infinidad de iglesias y conventos. En aquellos años,
La única zona verde planificada como tal eran los espacios que rodeaban el Palacio del Buen Retiro. Se amplió el sistema de irrigación y abastecimiento de agua. Se crearon numerosos canales de conducción para que el agua llegara a la ciudad de modo regular y se perforaron 9.000 pozos. Una de las 9.000 primeras tareas que se pozos. acometieron fue empedrar las calles principales, que en época de lluvias se volvían prácticamente intransitables. Además, se instalaron cientos de faroles de aceite para dotar de alumbrado público a los barrios más importantes y las zonas de mayor densidad. Eso también me parece curioso, ¿no? Como antes era Un en servicio su regular alumbrado que público. dependía del ayuntamiento realizaba el encendido y apagado de los faroles, que eran de cristales finos. A partir de 1764, la mayor parte del casco urbano ya tenía iluminación pública. Por otra parte, la iluminación era un factor clave para la seguridad de la villa, que hasta ese momento ostentaba un alto índice de delincuencia. Las callejuelas de trazado sinuoso, los cambios de nivel y la oscuridad casi total transformaban la noche madrileña en algo peligroso. En este sentido, la vestimenta tradicional también añadía otro factor de incertidumbre. Los sombreros de ala ancha y el uso de enormes capas de colores oscuros hacían muy fácil que el ladrón o asesino pudiesen escapar a la justicia. Sí, más con la capa. Así lo comprendió Carlos III, que ordenó por decreto el cambio en la forma de vestir. A partir de entonces, las capas de los embozados y los sombreros de ala ancha serían reemplazados por la casaca, la capa corta y el tricornio. Wow, entonces la vestimenta también fue un decreto, o sea, cambió eso por un decreto. Vaya, y por eso también empezaron a usar ese sombrero, bueno, ¿no? El que estamos viendo acá. Funcionarios de palacio y luego toda la gente pudiente debió ponerse el llamado traje militar de los Borbones, nombre que tenía su origen en la vestimenta del ejército francés de comienzos del 18. Pues vaya qué poder tenía un rey en ese tiempo, ¿eh? Sin detenerse a analizar si estos decretos eran populares o no, el rey continuó adelante. Entre sus proyectos futuros destacaban sus planes para incrementar la producción agrícola. Gracias a la desaparición de la peste, Europa estaba duplicando su población y España llegó a superar los 8 millones de habitantes. Por lo tanto, según el rey, había que multiplicar la superficie roturada y aumentar la producción de cultivos en todo el país. En esta España de grandes atrasos, la agricultura era la principal actividad. Según el censo de Floridablanca de 1787, el 71% trabajaba en estas tareas y tan solo el 12% eran fabricantes, artesanos y menestrales. Las clases más necesitadas constituían la inmensa mayoría de la población y había 150.000 mendigos declarados. En cambio, una reducida nobleza, conjuntamente con la Iglesia y la familia real, poseían un altísimo porcentaje de la tierra cultivable y ejercían el poder judicial y administrativo, nombrando alcaldes, corregidores, jueces y escribanos. Esta era la imagen ideal del campo que poseía Carlos III. Pastores, labriegos, reses de todo tipo, aparecían en un espacio idílico dignificado por las ideas de Rousseau, el filósofo francés que proclamaba el retorno a la vida sencilla. Estos planteamientos idealistas se tradujeron en la búsqueda más o menos eficaz de algunas soluciones. Para obtener una mayor cantidad de abono animal, se pensó en aumentar el ganado de establo y al mismo tiempo incrementar la producción de leche y carne. El conjunto de la ganadería transhumante ascendió a 3,5 millones, una cifra notable para la época. Campomanes, que era fiscal del Consejo de Castilla y un estrecho colaborador de Carlos III, promulgó una ley que pasaría a la historia como el gran intento de conseguir para España una economía liberal. Campomanes estableció la libertad No sé que sea una economía liberal, la verdad, amigos, ¿eh? Una economía liberal. No sé qué sea.
¿Qué Campomanes signifique? estableció la libertad de comercio del trigo para alcanzar varias metas al mismo tiempo, como eran la subida del precio, mejorar los beneficios para los campesinos, aumentar la producción y obtener la estabilización del mercado. Sin embargo, los planes de Campomanes chocaron contra todo tipo de dificultades, y lo único que se consiguió fue una vertiginosa subida del pan que causó un malestar generalizado. Y el pan siempre, creo yo, si no es así, me lo dicen, siempre ha sido como la tortilla aquí en México, ¿no? Siempre se han comido la comida con pan allá en España, ¿no? Desde tiempos muy, bueno, desde años muy atrás, ¿no? En el terreno espiritual, Carlos III era un católico ferviente. Sus convicciones religiosas eran profundas y siempre dio la impresión de ser un hombre convencido de su fe. Eso es bueno, eso es bueno. Había manifestado sus preferencias por la orden de los franciscanos descalzos por encima de los influyentes jesuitas, ya que para él los franciscanos representaban una iglesia volcada hacia la caridad y los desvalidos, es decir, una iglesia que no intentaba rivalizar con el poder terrenal de los reyes. Es bueno, para mi entender, que un rey sea católico por obvias razones, creo yo, obvias razones que pues se tratan de cernir a lo que dice la Biblia y a las obras, sobre todo, o sea, sobre todo a las obras, a diferencia del protestantismo, que cada quien piensa lo que a su Dios a su manera, ¿no? Porque así es el protestantismo, tienen que no necesitan a Dios, no necesitan obras y solamente con creer. Pero bueno, para mí se me hace bien que los reyes pues tengan una moral, se guíen sobre el catolicismo. En realidad, la Iglesia en su conjunto sentía una gran inquietud ante la nueva política ilustrada que apoyaba la actividad civil y científica frente a las funciones de contemplación y rezo. Además, algunos colaboradores muy cercanos al rey querían limpiar la religión de impurezas y supersticiones, y en estos años fueron suprimidos los autos sacramentales y bailes de los templos, así como los empalados y gigantones de las procesiones. Vaya, eso ya no me pareció. En esta etapa de su gobierno, el rey tomaba personalmente gran parte de las decisiones. Había configurado un equipo de colaboradores eficaces que seguían con rigor sus órdenes, bajo un estilo de mando centralizado, donde no había espacio para la polémica, sino para acatar al pie de la letra las iniciativas reformadoras del monarca. Además, la mayoría de los asesores italianos que el rey había traído de Nápoles disfrutaban de una posición elevada. Schillaci, el principal político que formaba parte de la comitiva napolitana, era la figura central del gobierno. Entonces antes la corona ocupaba tenía el poder absoluto, ¿no?, de mandar en todo un país. Brillantemente las carteras de Hacienda y de la Guerra, gozaba de toda la confianza del rey. Sin embargo, los madrileños pronto sintieron un fuerte odio contra él. Se decía que en su propio palacio había establecido la venta oculta del mejor tabaco de América y de la colocación de su hijo de 4 años al frente de la aduana de Cádiz. Schillaci ocupaba un imponente palacio madrileño, la Casa de las 7 Chimeneas, en la que supo rodearse de un lujo hasta entonces desconocido en la corte. Vaya. En marzo de 1762, los ingleses entraron victoriosos en la capital de la isla de Cuba. En esta contienda, españoles y franceses luchaban contra los británicos para obtener la hegemonía del Océano Atlántico. Era la Guerra de los 7 años. No conozco esa guerra de los 7 años. A las pocas semanas del acontecimiento, Carlos III recibió la noticia de los desastres en América. Las pérdidas de La Habana, la Florida y la Martinica, todas ellas caídas en manos de los ingleses. Entonces al rey Carlos III de España le tocó ya el declive, por lo que estoy entendiendo, el declive del Imperio Español, ¿no?, donde iba perdiendo terreno. Años de gobierno,
El rey había perdido las posiciones más estratégicas de ultramar, que contrastaban con la pacífica neutralidad y bonanza económica del reinado anterior de Fernando VI. La pérdida de La Habana significaba una absoluta catástrofe, pues desde este puerto salían algunos de los convoyes que traían a España los metales preciosos y las materias primas de las posesiones americanas, que eran básicas para la débil economía española. La Guerra de los 7 Años tuvo consecuencias nefastas para toda Europa. Desde 1756 hasta 1763 habían muerto más de 1 millón de europeos, tanto en las batallas de tierra firme como en la guerra naval. La situación económica posterior afectaría muy especialmente a España, que había perdido en 2 años las reservas de oro acumuladas con tanto tesón por los ministros de Fernando VI. El comercio se resintió debido a 2 causas primordiales: la prohibición de Carlos III de comerciar libremente con los ingleses y la pérdida global de la capacidad adquisitiva en toda Europa. En España, la carestía y miseria se abatieron sobre pueblos y comarcas, provocando un clima de gran descontento. Entonces su reinado empezó un poquito para abajo, ¿no? Al comenzar la Semana Santa de 1766, todos los factores para una sublevación contra Carlos III estaban dados. Uy, El alto sublevación, clero se van no a levantar. comulgaba con las ideas de la Ilustración. La nobleza se sentía desplazada del poder, y la derrota militar servía de aglutinante para que todos, ricos y pobres, manifestaran un rechazo hacia Carlos III y sus amigos italianos, en particular contra el ministro Schillaci. Entonces se le juntó 2 cosas, ¿no? Lo primero fue pues el que no hizo clic con los ricos de España. Y otra, la desconfianza que le tenía a algunos políticos y a los ricos, ¿no? También de España. Aunado con la pérdida de algunos lugares que habían perdido. Y aparte que empezaban a sufrir económicamente en el país, ¿no? También de la comida y todo eso. Una conspiración de nobles y clérigos estaba a punto de instigar una insurrección popular. Vaya. Y luego también la iglesia, que no estaba tan a favor de Carlos El III, 23 creo. de marzo de 1766, Domingo de Ramos, después de una señal convenida, un grupo se dirigió hacia la residencia del ministro Schillaci con ánimo de asaltarla. Así empezaba la revuelta que la historia conocería como el motín de Schillaci. Y ahí me pregunto cómo serían Más las tarde, una multitud se reunió cerca del Palacio Real y exigió con gritos la presencia del rey en los balcones. Al día siguiente, también sin éxito, hubo un nuevo intento de acceder al interior del palacio. Carlos III permaneció en el interior, evaluando las proporciones del motín, y en las primeras horas de la tarde ordenó el despliegue de las guardias varonas. En medio de la confusión, un sacerdote franciscano consiguió hablar con Carlos III para presentarle un documento con las peticiones populares. ¿A poco antes se reprimía el pueblo hacia balazos? O sea, ¿sí les daban cuello a los que protestaban o solamente los asustarían? El rey dio la impresión de acceder, pero ordenó inmediatamente a sus criados organizar la salida por la puerta secreta del palacio en dirección a Aranjuez. ¿En dirección a dónde? Dio la impresión de acceder, pero ordenó inmediatamente a sus criados organizar la salida por la puerta secreta del palacio en dirección a Aranjuez. ¿A Gran Juez? Algo así, entendí. La posibilidad de la pérdida de la corona le producía una sensación que estaba más allá del miedo. Para un monarca como él, el rechazo popular le causaba un profundo dolor y era el síntoma más claro de su fracaso como gobernante. Pero fíjense que yo, desde mi perspectiva y conociendo un poquito, un poquito, porque he escuchado personas conocidas que el poder te cambia, ¿eh? O sea, tengo por ahí algunos aires de algunas personas que están en la política
Y aparte, fíjense, es el dinero en la política, pero creo que les pesa más el poder, o sea, el poder de que se les cuadren cuando pasan con ellos, el poder de poder tener influencia sobre otras personas. Creo que eso más les pesa a los políticos, no tanto el dinero, creo yo. Bueno, no todos en general, pero creo que en mayor parte sería el poder, el tener ese poder de decir, porque aquí, digamos un ejemplo, aquí si un policía te para y tú eres un político bien parado en la política, a veces ni te quieren levantar la multa porque eres un político pesado. O cuando vas a alguna parte, a algún restaurante o a los lugares así, se cuadran también. O sea, creo que el poder, muchos se enferman de poder, así como muchos se enferman de dinero, muchos, o de trabajar mucho, muchos se enferman de tener poder, ¿eh? O sea, de tener esa atención, ese lugar por encima de los demás. Eh, Creo que, me imagino que muchos reyes pasaron por eso, ¿eh? Muchos personas de poder pasaron por eso. Por su parte, las peticiones de los amotinados eran simples y concluyentes. Primero, querían el destierro de Esquilache y su familia. Segundo, no querían más ministros extranjeros. Tercero, exigían la salida de Madrid de las guardias valonas. Cuarto, deseaban la abolición de la llamada Junta de Abastos y pedían la reducción de precios de los artículos de primera necesidad. Quinto, querían que el rey se comprometiera públicamente a firmar este documento en la Plaza Mayor. Es decir, estas peticiones exigían una capitulación del poder real. Yo digo que sí fue difícil aceptar que se equivocó. Esa noche y durante los días siguientes, la indignación se apoderó del rey, quien amonestó seriamente a sus colaboradores más cercanos, reprochándoles su falta de conexión con la realidad del país. Para ellos, italianos en su mayoría, lo que estaba ocurriendo no revestía gravedad alguna. Sin pensarlo dos veces, Carlos III separó del poder a Esquilache, enviándole hacia Cartagena el 26 de marzo, desde donde saldría para Italia inmediatamente. Dio instrucciones para bajar el precio del pan y decretó que las guardias valonas se apartaran de la calle por algunos días. Eligió a varias figuras de la política española para colocarlas en puestos claves. Aranda, un militar de prestigio, pasó a presidir el Consejo de Castilla, secundado por Campomanes, Floridablanca, Múzquiz y Muniain. Aranda controló con fuerza el levantamiento que se había extendido rápidamente a las principales ciudades. Mucha gente abandonó sus hogares en medio de los disturbios que eran sofocados por las tropas que estaban bajo el control del Consejo de Castilla. Carlos III meditaba ante la grave situación que estaba afrontando a escala nacional. Como militar de sentimiento, deseaba continuar aplastando la revuelta, pero como político hábil y paciente, sabía que el resplandor del fuego siempre termina apagándose. De todos modos, para él, ya nada volvería a ser como antes. Acompañado de un séquito muy reducido, tal como era su costumbre, el rey solía internarse en las praderas de Aranjuez para practicar su afición predilecta, la caza. Este pasatiempo le devolvía la serenidad y agudizaba su pragmatismo y orgullo. Tal vez aquí llegó a la conclusión de que el problema principal de la crisis no eran sus ministros extranjeros, sino la cuestión de la representatividad popular. De ahora en adelante, él mismo intentaría adquirir un conocimiento más directo de los problemas, sin los tradicionales intermediarios de la Iglesia y la nobleza terrateniente. Asimismo, poco a poco iniciaría una política de acercamiento hacia los principales hombres de la Ilustración española, con el fin de elegir entre ellos a sus futuros ministros, en lugar de los colaboradores italianos que él mismo había traído de Nápoles. Al mismo tiempo, seguiría trabajando para consolidar un ejército permanente en la tradición borbónica implantada en España por su padre. Carlos III se encontraba en Aranjuez tras la Semana Santa del motín,
cuando su madre enfermó gravemente para fallecer el 10 de julio de ese trágico año de 1766. En los funerales de Isabel de Farnesio, también tuvo claro que no retrocedería frente a la intromisión de la Iglesia en los asuntos terrenales. Ejercería la piedad como un sentimiento personal, pero actuaría con mano dura ante el ejército político de la Santa Sede, que no era otro que la Compañía de Jesús, el brazo derecho del papado. Además, para el rey y sus consejeros, los jesuitas habían tomado parte activa en el motín de Esquilache. Entonces no los quería. No tenía confianza, ¿no?, en esa orden religiosa. El 27 de febrero de 1767, Carlos III promulgó el Real Decreto de expulsión de los jesuitas de España y de los dominios de las colonias. El decreto había sido preparado por Campomanes, Roda y Aranda, y para mantenerlo en el más completo secreto, había sido impreso por niños de corta edad, para que no pudiesen entender el complicado lenguaje jurídico que allí se utilizaba, a fin de que nadie se enterara de su contenido antes de tiempo. Eso sí está curioso, ¿eh? La expulsión significó para España un vacío en la educación, ya que la compañía controlaba las enseñanzas medias y organismos pedagógicos muy potentes en todo el país. La Compañía de Jesús, por lo que sé, amigos, por lo que poco que sé, eran personas, los jesuitas, me parece que eran personas muy estudiadas, muy estudiadas. También por lo que sé, era una congregación religiosa, pues, por así decirlo, pesada dentro de la Iglesia Católica. Los jesuitas habían creado numerosos colegios y universidades que formaban una red en toda España, al mismo tiempo que sostenían los centros de élite, como el Seminario de Nobles. Entonces los jesuitas eran como los maestros de hoy en día de nuestro tiempo, pero eran como los maestros de ese tiempo, les enseñaban en las escuelas. El Seminario de Vergara y el Colegio Imperial. Una enorme cantidad de edificios, fincas y obras de arte pasaron al patrimonio del Estado. A partir de ese momento, casi todos los organismos públicos ocuparon antiguos edificios de los jesuitas. Por otra parte, los indios del Paraguay y Brasil, que habían sido organizados en misiones por los jesuitas, quedaron desprotegidos y pronto sus pequeñas repúblicas independientes fueron destruidas. Vaya, amigos. A partir de 1764, el rey se dispuso a poner en práctica un vasto programa de modernización nacional. Carlos III fue un resuelto impulsor de las sociedades económicas de amigos del país, cuya finalidad era promover el desarrollo económico y cultural. En cada municipio español, por pequeño que fuese, se habían formado tertulias que serían el origen de las sociedades y que el rey ordenó. No sé qué sean tertulias tampoco, amigos. Que se les brindase el máximo apoyo. En un principio, las sociedades fueron asociaciones de nobles y del clero más culto, con escasa o nula presencia de las clases medias o bajas. La primera sociedad fue la Vascongada. Sus miembros fueron conocidos como los Caballeritos de Azpeitia, con un cierto tono de burla, normal en una nación como la española, poco acostumbrada al trabajo científico. Los proyectos se dirigieron al estudio de la producción agrícola, sobre las nuevas semillas y métodos de cultivo. La maquinaria que llegaba de Francia fue estudiada para conocer su estructura y desarrollar líneas de investigación tecnológica. Entre los proyectos destacados figuran los que condujeron al descubrimiento del wolframio por Pablo Eluyar, uno de los fundadores de la mineralogía moderna en España. Parecía que todo mejoraba. Carlos III había conseguido en poco tiempo aglutinar junto a él a los mejores hombres de la política y cultura española, como Olavide, Campomanes, Manuel de Roda, Aranda y Floridablanca. En el terreno militar, tras el desastre de la Guerra de los 7 Años, se pudieron recuperar los puertos de La Habana y Manila en la llamada Paz de Versalles. Después de la conflictiva década de 1760, sobrevinieron años de buenas cosechas que mejoraron la situación de los más débiles. Ya se empezaba a componer el reinado, ¿no? O la situación del país.
Alrededor de 1767, Carlos III ordenó la construcción de las llamadas nuevas ciudades en Andalucía, con colonos venidos de Alemania para establecer las bases de una nueva agricultura. Llegaron 6.000 colonos alemanes y flamencos, todos ellos católicos, para instalarse en las nuevas poblaciones agrícolas de Sierra Morena. Olavide fue nombrado superintendente de esta iniciativa y redactó las normas de funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de los colonos no pudo o no supo adaptarse, y en menos de un año fueron sustituidos por catalanes y valencianos. El rey no perdió la fe en este proyecto, que él estimaba moderno y racional. Por ejemplo, los nuevos pueblos como la Carolina o la Carlota estaban más cerca de las tierras de cultivo para hacer rentable el trabajo agrícola. Eran pueblos de trazado geométrico, con calles rectas y que ofrecían un aspecto militar. Además, estaba prohibido tanto la fragmentación como la concentración de la tierra. En el terreno de las obras públicas, Carlos III puso en marcha un plan para mejorar las vías de comunicación. Utilizando la red de caminos romanos y aumentándolos en lo necesario, organizó un sistema de carreteras que partían de Madrid. Las calzadas romanas habían establecido la base para los trazados primitivos, y ahora era el momento para ampliar, modificar y crear nuevos caminos más acordes con el comercio del siglo XVIII. Se sustituyeron los vados, puentes de madera y barcas por viaductos de piedra. Retrocedió el autoconsumo, los intercambios se multiplicaron por 4 y se redujeron los precios de los productos importados. En 1778, Carlos III decretó la libertad de comercio con ultramar y dio la oportunidad a 11 puertos españoles de comerciar directamente con América. Asimismo, no descuidó la modernización de la carretera que unía Madrid con Andalucía, que a pesar de todo seguiría siendo por muchos años un enclave natural para el comercio exterior, gracias a la puerta marítima que le proporcionaba el Guadalquivir. Por lo que veo, trató de modernizar varias cosas en España, ¿no? Una España mejor comunicada y más igualitaria comercialmente fue el resultado más concreto de estas medidas. El rey estaba decidido a colocar a España entre las primeras potencias europeas. Como entre las primeras potencias, ¿acaso España no era potencia? Sí, ¿no? Era potencia. O a lo mejor está hablando en tecnología o algo así, ¿no? No sé, ya no entendí en esta parte. En sus relaciones con el arte y la arquitectura, Carlos III emprendió durante estos años varias obras significativas. Decidió terminar las obras del Palacio Real y ampliar el ala correspondiente a la calle Bailén. En realidad, el edificio estaba prácticamente terminado, a falta de la escalera principal y la decoración de las salas interiores. Para esto último, hizo venir desde Venecia a Giovanni Battista Tiepolo, el mejor pintor de su tiempo en el arte al fresco, quien decoró varias bóvedas, una de las cuales es el Triunfo de España en el Salón del Trono. El maestro era el máximo representante de la pintura veneciana, basada en un especial cuidado en el color y la luminosidad de las escenas pintadas. Además, Tiepolo decoró la bóveda del Salón de Alabarderos, satisfaciendo plenamente a Carlos III y a cuantos pudieron admirar estas obras en su tiempo. Otro de los artistas que decoraron el palacio fue Antonio Rafael Mengs. Este artista de Bohemia había conseguido fama internacional con sus teorías y obras acerca del renacer neoclásico. Mengs y el monarca se habían conocido en Nápoles, donde el artista había realizado numerosos retratos de los infantes con su preciso conocimiento del dibujo y de la psicología de los personajes. En 1761, Carlos III le encargó la decoración de sus aposentos en el nuevo Palacio Real y en 1766 le nombró pintor de cámara. Años más tarde le hizo venir a España por segunda vez para ponerle al frente de la Academia de Bellas Artes y la Real Fábrica de Tapices. Mengs trajo decenas de copias de estatuas romanas y griegas. El rey le había pedido, como encargo personal, que transportara en varios barcos desde Italia todas las copias de estatuas clásicas que pudiese conseguir.
Mengs logró hacerse con una fabulosa colección de copias en escayola que ocupaba 120 cajas y que fue desembarcada en Alicante. La idea era transformar la enseñanza de la Real Academia de Bellas Artes en un nuevo espacio dedicado al clasicismo para contrarrestar la influencia del barroco estancado en la imaginería religiosa del arte español. Por otra parte, Mengs transformó los contenidos de las obras que se elaboraban en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Hasta su llegada, se seguían reproduciendo viejos temas costumbristas de Teniers, pero a partir de 1774, los pintores jóvenes que fueron llamados a la fábrica deberían crear cartones con nuevas ideas basadas en la descripción de temas de actualidad, con ropajes y acciones propios de su época. Fue en este ambiente donde se descubrió el talento de Goya. Este desarrollo de los temas populares con los conocidísimos cartones de Goya tuvo una gran repercusión en la aceptación de lo castizo como un valor positivo frente al excesivo afrancesamiento de las costumbres que desde las esferas del poder se pensaba aplicar. Obsesionado por los detalles, preocupado por la conservación perfecta de sus obras de arte, Carlos III acometió importantes reformas en los palacios de Aranjuez y El Pardo, adecuándolos al estilo francés y a las necesidades de su gobierno. En 1778 estaba a punto de finalizar una de sus obras más importantes para la capital, la puerta principal de la ciudad. Este proyecto, ganado en concurso por el arquitecto siciliano Francisco Sabatini, era en realidad una puerta simbólica que sirviera de entrada a la corte de España. Con esta obra, verdadero emblema de su reinado, Carlos III entraría en otro periodo de su larga vida de gobierno. Entonces ya tiene tiempo este monumento o esta estructura ya tiene tiempo. Vaya que sí le dedicaron un buen tiempo en el video a pasarlo y a pasarlo. No sé cómo se llama. Ya acabó. Ya acabó. Era lo último que iba a hacer. Vaya, ya había acabado, amigos. Pues se me hizo interesante, muy interesante la vida de Carlos III. Resumiendo lo que entendí del video, del documental, es que Carlos III al principio era de Nápoles, Italia, creo. Otra cosa es que vino con desconfianza a tomar la corona, no tenía confianza en las personas o los políticos y en la burguesía o las personas que gobernaban, por así decirlo, también el país, que eran los ricos. Los políticos no tenía confianza. Se trajo a su séquito de personas, de políticos y todo eso. Otra cosa es que no le salieron los planes al principio como él tenía planeado. Se formó una revuelta. Perdió algunos lugares como Cuba y otros lugares en América, ¿no? Por lo que entendí. ¿Qué otra cosa? Falleció su esposa, eso le pegó mucho. Falleció su mamá. ¿Qué otra cosa, amigos? También expulsó a los jesuitas, que era una orden religiosa que era una de las más preparadas y más influyentes también en España, creo yo, y también en el Vaticano. ¿Qué otra cosa, amigos? ¿Qué otra cosa? Después de la revuelta modernizó, por lo que entendí, modernizó España, o trató de modernizar o cambiar cosas en España. Permitió el comercio, algo así, ¿no? Entre América y España. Pero bueno, creo que sí entendí varias cosas. Estuvo muy interesante. Nuevamente, gracias por la recomendación al LC Bonastre. Gracias, amigo. Ya se me hizo muy interesante el video, amigos. Les dejo el link del canal de Hispania en la descripción, por si quieren ir a verlo o suscribirse. Les dejo el link, dice el link del video original y adelante está el link del canal de Hispania.
Y bueno amigos, si quieren dejar algún comentario de lo que vimos, pues ya saben, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y bueno, pues esta fue la reacción de hoy, el video de hoy. Si les gustó, por favor, apoyen al canal, dejan un like, suscribiéndose para que no se pierdan más video reacciones. Y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.